Buenas noches, qué bueno que están con nosotras en Luchadoras. Esta noche, pues, quiero darle la bienvenida a Catalina, a Natalie. Qué bueno que están con nosotras. Siempre feliz de estar en el programa. Sí. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para compartir con ustedes. Gracias, Natalia. Y pues, Natalie, en realidad esta noche va a ser una noche que vamos a compartir, o bueno, esta mañana o este mediodía, en el momento que ustedes nos estén viendo en internet, sobre todo lo que ha pasado a partir de un asesinato muy grave en la Nápoles, que es de Stephanie, una compañera colombiana, una mujer colombiana, una mujer joven, y a partir de eso ha habido movimiento desde la comunidad colombiana que está en la Ciudad de México, y bueno, y en todo México y también desde otros lados, con dos hashtags que quisiera que nos fueran compartiendo a la gente que nos está viendo, como por qué, ¿no? ¿Qué está pasando con este caso de Stephanie, que es colombianas en México y cuidado con los balcones, ¿no? Entonces, cuéntenos, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en la Nápoles hace unos días? Si quieres, bueno, Catalina. Sí. Nos enteramos el lunes que había una mujer colombiana que es modelo, que llegó hace pocos meses a México, vivía en un apartamento en la Nápoles y resulta que su cuerpo apareció desnudo a unos metros de su apartamento. En una primera declaración nos dijeron, la PGR nos dijo, ¿la PGR o el Tribunal Superior de Justicia? El tribunal, imagínate, nos hacen esta declaración y nos dicen que fue un feminicidio porque estaba moreteada, llena de golpes, le habían dado un golpe que le zafó los dientes y tenía rota la mandíbula. Y dijeron al comienzo que era un feminicidio, además estaba desnuda, que es otra característica de los feminicidios, y de repente 2 días después dijeron no, resulta que fue un suicidio. Esto así aislado suena como una cosa absurda, pero cuando tú lo pones al lado de una serie de casos se vuelve algo muy sospechoso. Por ejemplo, Sarita Ramírez en Cancún, 2 días más tarde, es otra colombiana que estaba de paseo en Cancún y se resbaló del balcón y se cayó también del balcón. En el 2012, Alejandra Pulido estaba en Polanco y ella era una chica que también era modelo y que también llegó a México, y resulta que ella también se cayó del balcón con una tanga azul. En esto hicieron mucho énfasis los medios. Una vecina escuchó que ella gritaba "no me bote" y después se retractó y después dijeron que ella simplemente estaba, de hecho el Excelsior tituló "Baile sensual mata a colombiana", porque la conclusión fue que ella estaba bailando sensualmente para un tipo y así se cayó por el balcón. Estos son 3 que nosotros los llamamos feminicidios, porque no es posible que casualmente, les podemos decir nosotras como colombianas que no tenemos la costumbre de andar desnudas en los balcones, pero pues por de ahí sale el hashtag. Pero además hay 2 feminicidios más que son muy preocupantes. Mile Virginia Martín, todo el mundo la conoce, es una de las víctimas de la Narvarte. Mile Virginia Martín también estaba desnuda y tenía los calzones en la boca. Y se me está yendo un 5.º feminicidio de los últimos. Alejandra, Stephanie, Stephanie. Entonces, claro. Hay una manera en que estos crímenes están ocurriendo que es sistemática, repetitiva, miedosa, y 2, hay una estigmatización de estas mujeres que tiene que ver con su origen y su nacionalidad. Entonces, de repente son la colombiana, y la colombiana en México significa muchas cosas, significa prostitución, significa drogas, significa delincuencia. Todas estas mujeres han dicho, la PGR ha filtrado insinuaciones a los medios de que están metidas. Aleja Pulido dijeron que estaba metida en grupos de delincuentes, Stephanie Magón dicen que era prostituta, Mile Virginia Martín, mejor dicho, tenía una red de narcotráfico montada desde su cuarto. Entonces, estas estigmatizaciones hacen que las investigaciones queden absolutamente impunes y que se laven las manos las entidades, las autoridades mexicanas. Justo, Natalie, la comunidad colombiana que está acá, de la cual ustedes también son parte, ¿qué ha hecho? ¿Y quiénes? Cuéntanos un poco de Me Muevo por Colombia y
¿qué han venido haciendo a partir de estas como sí, claro. terribles Bueno, acontecimientos? Me Muevo por Colombia es una asamblea de colombianos residentes en México, integrada por individuos, por grupos dedicados a diferentes actividades culturales, académicas, hay comerciantes, bueno, en fin. Me Muevo por Colombia existe una asamblea en la cual se dialogan temas relevantes sobre Colombia. Puntualmente en el último tiempo hemos estado reflexionando en torno del proceso de paz y el respaldo que estamos brindando desde acá al proceso, y también estamos llevando a cabo actividades para fortalecer la participación de la sociedad civil, de colombianos residentes en México. Y en este contexto, bueno, tuvimos la semana pasada la conmemoración por el año del asesinato de Mile y los 5 de la Narvarte. Y 2-3 días después nos enteramos del caso de Stephanie, igual una mujer joven colombiana muerta en condiciones de extrema violencia. Y también, bueno, nos llegó, tuvimos conocimiento del caso de Sara en Cancún, también una muerte que ocurre en condiciones igual de violencia y sobre las cuales no hay claridad y desafortunadamente las autoridades no aportan claridad, y de hecho incluso las contradicciones generan sobre todo preocupación, y eso fue lo que decidimos, digamos, mover desde Me Muevo por Colombia con la comunidad de residentes para expresar tanto, bueno, a las autoridades mexicanas como y sobre todo a las colombianas nuestro reclamo y nuestra solicitud para que se dé un seguimiento sobre estos casos en los cuales, te insisto, las condiciones de extrema violencia en las cuales nos suceden los hechos, bueno, nos llaman a considerar que son casos de feminicidio y que en estos casos de extrema violencia deben aplicarse los protocolos de feminicidios. Pero ¿qué ocurre? Con el paso de las horas, por ejemplo, en el caso de Stephanie, los boletines de la Procuraduría lo que reportan es que, fruto de los periciales, lo que se deduce es que ella se precipitó. ¿Qué quiere decir esto? Que se suicidó. Entonces, digamos, nuestra solicitud, y nos reunimos el domingo pasado, lo hemos estado expresando toda la semana con mucha fuerza en medios y ante las autoridades, sobre todo colombianas, es justamente que consideramos que debe darse un seguimiento oportuno, porque sí, justo como lo menciona Catalina, el recurso de señalar que eran mujeres jóvenes colombianas que vinieron a México como modelos, y de alguna manera el manejo que los medios de comunicación, muchos caracterizados por dar un enfoque muy sensacionalista en el cual el encabezado es mujer colombiana se precipita o se tira de una azotea, sienta un precedente, consideramos nosotros, que cubre de duda, que le resta transparencia al proceso de estas mujeres que, de acuerdo con los protocolos, por las condiciones de violencia en las cuales murieron, debían tratarse y considerarse como feminicidios, con las implicaciones que esto tiene en términos de ¿qué? De respeto por su vida, respeto por su dignidad, por su nombre, con todo el acceso a la justicia, el debido proceso. Y yo ahí quisiera un poco como hacer un alto y como también para explicar como de repente a la gente que nos está viendo, que de repente en la autorreferencia uno dice, bueno, es un caso que necesita justicia, como varios de los casos en México que tenemos una crisis en términos de acceso a la justicia. Pero quisiera como que nos pudieran explicar como qué significa el por qué estos casos se vuelven con un elemento extra de injusticia que tiene que ver con la característica de ser migrante. ¿Qué elementos y por qué tiene que meterse como las autoridades colombianas, con la comunicación con las autoridades tanto de la Ciudad de México como de Cancún? ¿Cómo es este mecanismo de acceder a justicia cuando tú eres migrante en México? ¿Cuál es la cosa complicada ahí?
Sí, si quieres, Catalina, para equilibrar. Las mujeres migrantes tienen una doble vulnerabilidad, que son mujeres y que somos migrantes. Entonces, hay diferentes condiciones de migración. Hay condiciones de migración que son mucho más fáciles porque llegas con unas redes ya construidas. Digamos, yo llegué a México porque me casé. Hay otras personas que vienen para estudiar, entonces inmediatamente se crea una red con las personas con las que estás estudiando. Y hay otras formas de migración, especialmente de mujeres jóvenes, que son unas formas muy solitarias. Todas estas chicas colombianas que vienen a trabajar como modelos a México lo hacen buscando pues mejores oportunidades y muchas veces están alejadas de sus familias y sus familias no tienen los medios para decir, ay, pues la mataron, viajo mañana a México a resolverlo todo. Esto es una cosa que no sucede. O el apoyo consular para que eso exista o para informar adecuadamente, darles opciones ni la información, legales, ni el acceso. Imagínate, Estefanía era una niña de 22 años. A mí me tocó mucho un texto que publicó una colombiana en Facebook que contaba que vivía aquí con su novio y cuando terminó con su novio y empezó a caminar sola por su cuadra, el tipo de la carnicería que empezó a verla pasar sola le dijo, ay, mamacita, cuidado que aquí a las extranjeras bonitas las desaparecen. Entonces, esto no es chistoso porque de verdad sí nos desaparecen. Y hay una menor dignidad en ser colombiana porque cuando dicen es la colombiana, quieren decir andaba en malos pasos y se lo busco. Esto me lo pusieron a mí en mi Facebook. Que le da mucha pena, a un tipo me puso que le da mucha pena, pero que seguro andaba en malos pasos. Y es que el punto es ese. No importa si estas mujeres trabajaban en prostitución, si eran, mejor dicho, las capetrices de las nuevas redes de drogas de Latinoamérica, nadie merece morir en esas condiciones. Y sin ninguna posibilidad de acceder a la verdad y a la justicia en su calidad de migrante, algo que ahorita nos van a platicar en el siguiente bloque es qué ha pasado con los casos que sí llevan acompañamiento legal y qué pasa cuando no llevas acompañamiento legal y qué frustración se genera en perpetuar esta injusticia en términos de las mujeres colombianas en México, que la mayoría son mujeres de los casos que ustedes están trabajando. Les voy a pedir que paremos un poquito, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con Mujeres en Colombia y cuidado con los balcones. Libertad de expresión, órale. Rompimiento me remite totalmente a crítica, a cuestionamiento y a libertad. Solidaridad, amor por una causa, información verídica. Libertad, crítica y pueblo. Creatividad, libertad y valentía periodística. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Seguimos hablando de cuidado con los balcones. Mencionábamos que puede ser súper crudo este hashtag, pero que nos está reflejando una realidad terriblemente cruel de lo que está pasando con la mezcla de un país con un problema de sistema y acceso a la justicia terrible, con condiciones de migración que hace que esto sea más... platicábamos un poco fuera de acá que el sistema mexicano tiene su peculiaridad de ser
muy cruel con todos los migrantes de Centroamérica, en particular como centroamericanos somos una vergüenza, ¿no? O sea, a mí me parece, creo que a mí lo que más me encabrona de todo este caso es que cuando Donald Trump dijo que los mexicanos migrantes en Estados Unidos eran unos violadores, hubo montones de países, todos los países latinoamericanos, porque como cuando nosotros cuando pisamos Estados Unidos somos mexicanos Todo. también, salieron muchos países colombianos a decir no estigmaticen a los mexicanos. Es más, hasta la Miss Colombia del momento, que era Miss Universo, salió a decirle a Donald Trump, oye, no estigmatizas a los mexicanos. Y ahí de repente, qué indignación, cómo se atreven a estigmatizarlos. Pero cuando nos venimos aquí nosotros los sudamericanos o los centroamericanos a vivir en este país, recibimos exactamente el mismo trato, sino peor. Las historias dramáticas que uno ve en la entrada del aeropuerto o en el Instituto de Migración, que es absolutamente incompetente, pues es una cosa que no hay autoridad moral. O sea, es una gran hipocresía que México se queje de Trump cuando le hace eso a sus congéneres latinoamericanos. Es que además deberíamos estar en el mismo bando. Sí, toda la desprotección que se mezcla con el estigma. Claro. O sea, la posibilidad de que tengas acceso a información sobre un familiar que fue asesinada. Mira, la posibilidad de acceso a un abogado, etcétera. Sí, ahí hay un tema interesante, y es que a partir de 2011 se retira el requisito de visado para colombianos que vienen a México. Eso implica que se dispara la cifra de ingresos y por consiguiente los reportes y quejas que recibe el consulado y organizaciones aquí en México sobre violaciones de derechos y abusos de autoridad, sobre todo en el aeropuerto Benito Juárez. Y ¿esto qué implica y a qué reflexión nos lleva? Y justamente tiene mucha relación con lo que les he comentado, que nuestra exigencia muy fuerte de parte de Me Muevo por Colombia es justamente a las autoridades colombianas. ¿En términos de qué? En términos de la observancia y los ajustes que deben llevar a cabo, digamos, que se correspondan con este cambio y con cambio muy drástico de la migración de colombianos hacia México, y obviamente considerando cuál es el contexto desafortunado en el que nos encontramos en el país, de un decaimiento en las condiciones de seguridad, de derechos humanos generalizadas, que no afectan solamente a los migrantes, también a los mexicanos, pero que obviamente esta condición de migrante y la de mujer, pues obviamente nos pone en una condición de riesgo sobre la cual obviamente tenemos y queremos alzar la voz. Justamente, bueno, los hashtags, la campaña, el encuentro que hicimos el domingo en el Parque Hundido. ¿Cómo estuvo el encuentro? ¿Cómo vieron cómo estuvo muy bien? Había una banda de colombianas tocando cumbia que fue muy lindo, porque decían a nuestros muertos no les negamos la música tampoco, y fue la verdad muy emotivo. Sí. Y ese es el sentido que queríamos darle, que fuera un evento por la memoria de Stephanie, de Sara, de Mile. Hay dos jóvenes reportadas como desaparecidas, víctimas de tortura. Está Astrid en Querétaro, está el caso de Jacqueline. También hay un desaparecido en Veracruz, que es Elio Toro. Hay 5 jóvenes que murieron en circunstancias muy confusas, sobre quienes tampoco hay información. Hay un detenido también en condición sobre quien la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió ya recomendación por la violación a la que de la vulneración a la que fue sometido en la detención. En fin, hay casos que queremos y quisimos en ese evento hacer visibles en términos de que propiciar no solamente nosotros como comunidad, en nuestras autoridades y la gente en Colombia, sino en México, llamar la atención sobre una situación que no es digamos, exclusiva de nosotros como mujeres y como migrantes. En México mueren 7 mujeres cada día, y no podemos continuar con este discurso de señalamiento y de, digamos, enfocar estos casos de muertes violentas en quién era la víctima, dejando completamente de lado cuál fue el contexto en el cual fueron asesinadas violentamente.
¿Qué está ocurriendo con las investigaciones? Desafortunadamente, en el caso de las modelos y con nacionales, la información se buscó justamente tratando de establecer un perfil de la víctima, y entendemos que eso es parte del protocolo, pero también parte del protocolo es cuidar la dignidad, el derecho a la libertad de acción, al buen nombre, al buen nombre, que no se han respetado, no se han cuidado, no solo en el caso de colombianas, ocurre también en el caso de mexicanas, el caso de Mariana Lima, por ejemplo, es un caso muy similar, y lo que queremos es llamar a la solidaridad, solidaridad, no sé si la podamos llamar solidaridad de género, pero va en ese sentido, en el que no se trata que sean modelos colombianas, sino que eran mujeres que murieron en condiciones de extrema violencia, condiciones que tienen todos o que cumplen, digamos, todos los desafortunados requisitos para ser analizadas y tratadas como casos de feminicidio, y que se merecen las víctimas, se merecen sus familias, que se respete la dignidad, que se les garantice verdad y justicia. Un poco para retomar lo que nos preguntaba sobre cuál es el acompañamiento que tienen las familias de las víctimas. Desafortunadamente, y lo ha expresado el Consulado de Colombia en México, lo que comentan es que, digamos, se encuentran rebasados para atender casos o quejas relacionadas con presuntas vulneraciones o abusos de autoridad, y que por tanto, el seguimiento que ellos hacen de los casos no es no puede ser exhaustivo, y justamente lo que estamos solicitando como Me Muevo y como colombianos aquí en México es que las autoridades en Colombia y que las autoridades consulares presten especial atención a estos casos, porque las familias se encuentran en una condición de desprotección, desinformadas. Total. No hay en México quien les ayude a darle seguimiento a los casos, y pues sabemos todos que un caso que no tiene seguimiento es un caso que rápidamente queda en la impunidad. Y lo cierran en el sentido más lamentable, ¿no? Yo quería añadir que sobre la migración, mira, no es lo mismo ser una migrante colombiana que una migrante gringa. O sea, si esto hubiera sido el asesinato de una estadounidense, por Dios, las estadounidenses en México son hasta ciudadanas de mejor categoría que las mismas mexicanas. Yo diría que si es el norte del sur, o sea, claro, Europa o cualquier otra ciudadana migrante. Llega una inglesa y la matan, y nadie va a decir que se autosuicidó la inglesa, va a tener un consulado fuerte que va a estar haciendo presión, va a haber un seguimiento, la gente va a decir, ¿cómo es? Nadie va a decir en qué malos pasos andaría ese estadounidense. Nadie se va a preguntar eso, va a decir, maldito México violento, cómo matas, ya no se puede ir a México. Eso sí sería un problema grave. Las recomendaciones que hay desde otras embajadas de decir es muy peligroso, no vayan, como una serie de otras actitudes, no culpabilizar a la víctima. Sería un problema de PR para el problema de Peña Nieto, que se muriera una mujer estadounidense en estas condiciones y que estuvieran en Estados Unidos diciendo cómo es posible que matan a esta mujer así. Pero como la mujer es colombiana, esto no es un problema internacional, esto no es un problema para las cancillerías, y esto no le daña la imagen a México. O sea, no. Y a mí me preocupa porque pensando en que el feminicidio es como la última parte de una serie de violaciones sistemáticas previo de las mujeres, toda la violencia que se vive como mujeres migrantes, y creo que es muy visible como la comunidad colombiana que se está organizando para poder hacer visible que estos son casos sistemáticos. Estaba pensando, ¿qué está pasando con las otras mujeres centroamericanas o de otras nacionalidades que van de paso, lo que sea, que no logran tener un acceso a la justicia? Claro, ni siquiera. Me agredió, me violó, me hizo, y tampoco sabemos si hay casos sistemáticos al respecto, que se mezclan con lo que mencionabas, Natalie, en los casos de feminicidio en el país, que son gravísimos, ¿no? Y que le agregas este elemento sobre, pues quedan desaparecidos los casos de migrantes porque quedan como suicidios. Mira la diferencia en el cubrimiento de prensa que hubo con el caso de la Narvarte y que hay con el caso de Stephanie Magón. O sea, tenemos dos colonias similares, dos mujeres similares, unos feminicidios bastante similares, pero en el caso de la Narvarte, pues ahí había un hombre y había 4 mujeres mexicanas. Entonces, este es un caso importantísimo que nos duele a todos un montón, pero acá que se mataran a una colombiana más, me
imagínate, otra más que se cayó desnuda del balcón. A mí me impresionó ahora que lo mencionaban, es, a ver, el caso de Sara, ¿quién es Sara? ¿No? O sea, como identificar que ha venido esto pasando sistemáticamente, cuáles son estas agencias también de modelos y ¿tienen alguna vinculación? No, o sea, ya que la PGR está insinuando que estas mujeres eran prostitutas, esto lo están insinuando ellos, no lo estamos insinuando nosotras. Ya que lo están diciendo, pues a ver, ¿qué tal una investigación seria basada en esta premisa? Y pues creo que no hay que hacer Sherlock Holmes para decir, uy, la agencia de modelos que la trajo se llama igualito que la agencia de modelos que trae a tantas colombianas en la misma situación de desprotección, porque estas agencias de modelos, o sea, como mínimo, si no, digamos que no hay nada ilegal ni nada turbio en estas agencias de modelos, como mínimo tendrían que hacerse responsables de las mujeres que están trayendo para trabajar y las acá. medidas de seguridad. Deberían tener medidas de seguridad, deberían tener mecanismos de denuncia, deberían tener protección de estas agencias que se las trajeron a este país. Eso suponiendo que todo esto está en el marco de la legalidad. Pero yo no veo que la PGR esté investigando estas agencias de modelos, ahí están perfectamente campantes y claramente ahí hay un negocio lucrativo, porque no vienen, o sea, no hay todas esas agencias y ni vienen todas estas colombianas modelos porque es un mal negocio. Definitivamente que hay dinero detrás, que nadie está preguntando por él. Y que justo ahí las autoridades mexicanas no han hecho nada y solo ha habido una cobertura mediática totalmente misógina y de descalificación y sensacionalista, como mencionaban. Nos quedan 2 minutos. Algunas cosas que quieran mencionarnos para seguirlas. Por favor, Natalia. Bueno, sobre Me Muevo por Colombia, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Obviamente apoyar como comunidad en México para que se logre dar un seguimiento de los casos. Esto tendría que ser por parte de las familias con una clara participación del consulado y de la Defensoría del Pueblo en Colombia. El viernes próximo, me parece es el 17, hay una acción prevista, programada ya para que se mueva este tema ante ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia, porque consideramos que esta es la línea de acción viable para nosotros, que es que exigir que las autoridades consulares de Colombia tengan un rol mucho más activo en el esclarecimiento de estos casos. Sí, Catalina. Bueno, desde Estereotipos estamos muy preocupadas por lo que está pasando. Estereotipos ahora está compuesto por 8 mujeres, 4 de ellas somos colombianas, 3 de esas colombianas somos migrantes, de las otras mexicanas hay 3 que son migrantes también. O sea, es un caso que estamos en el rango de edad, estamos en unas situaciones parecidas, nos toca directamente y es un caso del que estamos apersonadas y además, ya que se nos ha vuelto costumbre vigilar al gobierno de Ciudad de México y sus estrategias de género, yo sí quería decir que sacaron un meme hace poquito diciendo, no estigmatices, no digas la colombiana, di la persona de nacionalidad colombiana. Y yo quería decir que, vean, somos colombianas. El problema no es que nos digan que somos las colombianas. El problema es que crean que colombiana quiere decir delincuencia, prostitución y que eso nos hace ciudadanas de una categoría que no merecemos justicia. Ese es el verdadero problema. Y que eso propicia impunidad. Claro, exacto. Y más bien exigimos justicia y verdad para todos los casos de feminicidio. Muchas gracias al equipo de producción. Nos vemos. Buenas noches, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. El ámbito marítimo, a pesar de que geográficamente ocupa la mayor parte de las dimensiones del planeta, es un ámbito que ha estado fuera de la vigilancia de los gobiernos. Muy grave para México, al ser México un país prácticamente marítimo.